Bueno, ya estamos conectados. Hola Juan, ¿cómo estás? Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ezequiel. Bueno, Mora nos está siguiendo desde Cava y acompañando en toda Así en es. este camino por la regulación del cannabis medicinal aquí en la ciudad de Resistencia. Así es, contenta de acompañarlos siempre, porque mi corazón está allá en el Chaco con ustedes. Sí, se nota. Gracias. Y hoy, en el Día de los Derechos Políticos de la Mujer, ¿cuántas mujeres hay involucradas en nuestro conversatorio, Tere? Un montón. Así es, muchas. Sí, justamente hablábamos hoy con Tamara y con Andrea de que, bueno, un 23 de septiembre se sanciona la ley del voto femenino y yo recordaba a tantas mujeres de aquella época como Elvira Rawson, Alfonsina Storni, Julieta Lanteri, Eva Perón. Después fuimos por el cupo y ahí nos acordábamos siempre de María Teresa Merciari de Morini, de Margarita Malarro de Torres, de Florentina Gómez Miranda, y seguimos las mujeres en esta lucha, y hemos logrado la paridad ahora, no hace mucho tiempo, y bueno, y ahora ya tenemos la ley de paridad, ahora hay que ver cómo la aplicamos, cómo podemos hacer. Exactamente, así es. Bueno, esta tarde nos acompaña una compañera de militancia de muchos años, aunque ella es muchísimo más joven que nosotras, pero a la que queremos mucho y a la que recurrimos siempre, como es Diana Cabral. Ella, bueno, es médica y está a cargo del Observatorio de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Creíamos que la perdíamos porque se fue a Buenos Aires, pero bueno, las cosas de la vida hizo que vuelva. Hola Tere, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y por las actividades que vienen realizando en el Chaco. Así que bueno, Diana? cuando quieras. ¿Cómo estás, Mora? Ahí lo veo el doctor Buchuk y no sé si ya ingresó el doctor Marcos. Decinos vos. Yo no lo estoy viendo a Marcos. Ahí. Cuando quieran. Ahí está. Acá está, ahí está. Entró, recién. Bueno. Bienvenido. Bueno, Tere, cuando quieras, comenzamos. Bueno, primero muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de conversatorio sobre este tema que tanto nos interesa, como es el cannabis medicinal. Les quiero contar que estamos transmitiendo en vivo por Facebook para aquellos que no se puedan sumar al Zoom. La verdad es que es un proyecto superador, creo yo, que hemos presentado en función de las necesidades por las que está atravesando, en este caso y particularmente, la ciudad de Resistencia. Nuestro proyecto de ordenanza, además de adherir a la ley nacional y a la ley provincial, la idea es declarar de interés de salud para toda la comunidad de Resistencia el uso del cannabis medicinal. Y es para eso que nosotros hemos presentado este proyecto de ordenanza, donde podríamos decir hasta prolijamente hemos determinado la creación de un registro, tanto de cultivadores como de pacientes, del cannabis y sus derivados, porque lamentablemente existe en nuestra sociedad ese mito de lo que puede llegar a producir el cannabis o de lo que es el cannabis o de cómo se trabaja este tema y se lo relaciona con la marihuana. La verdad que el uso del cannabis es una práctica que está instalada y es por eso que nosotros entendemos que es necesario regularla. Y esta regulación entendemos que tiene que hacerse a través de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia.
subsecretaría que en este caso y ahora está dirigida por un médico, como corresponde. Entonces me parece que es la oportunidad que tiene nuestra ciudad para poder tener una norma que pueda, reitero, regular toda esta situación. Y también este proyecto de ordenanza tiene la característica de crear un consejo asesor de políticas relacionadas al cannabis, donde además de participar actores técnicos y políticos del municipio, también se invita a las universidades y a las asociaciones que trabajan toda esta temática. Conversando con Diana el otro día respecto de este tema, del interés que existe en la gente, de la necesidad de sacar este mito de que esto hace mal o que es ilegal, decidimos comenzar a hacer estos conversatorios para que la gente pueda aprender, para que pueda conocer todas y cada una de estas cuestiones, para de alguna manera poder ayudarnos a lograr la sanción de esta norma, que creo que es fundamental. El proyecto también determina la firma de convenios con distintas instituciones, tanto públicas como privadas, y las campañas de concientización y capacitación. Bueno, justamente por esto, por lo que el proyecto pretende, y reitero, charlando con Diana, hemos decidido hacer esta segunda parte del conversatorio sobre cannabis medicinal, y hemos invitado a 2 personas, al doctor Jaime Buchuk, que es médico psiquiatra, y al doctor Marcos Torti Lermini, que es abogado, como para que nos cuenten desde su óptica esta situación. Bueno, la invito a Diana a seguir con este conversatorio, ya que ella va a ser la encargada de moderar las exposiciones. Muchísimas gracias por acompañarnos, por participar y por hacer de esta lucha la lucha de todos. Gracias. Gracias, Tere. Bueno, primero que nada les dejo el saludo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste y bueno, agradecerles por la invitación también como parte del equipo del observatorio. Y bueno, y la idea de hoy es un poco lo que dijo Tere, escuchar a expertos que vienen trabajando hace mucho tiempo con la temática, no solamente en Cava, sino en todo el país, asesorando también sobre el tema del cannabis medicinal. Y bueno, primero vamos a escuchar al doctor Jaime Buchuk, que es médico egresado de la UBA, especialista universitario en psiquiatría, ex residente del Hospital de Clínicas de José de San Martín de la UBA, miembro de PROCAN, que es la Asociación Civil de Profesionales de la Salud por el Cannabis Terapéutico, es también psiquiatra en Casa Puerto, que es un dispositivo de CABA de internación y tratamiento ambulatorio para adolescentes con consumo problemático de sustancias y vulnerabilidad social, y también es médico de interconsulta en distintos sanatorios de CABA. Así que bueno, y un amigo, así que muchas gracias Jaime por estar y por acompañarnos, así que te escuchamos, y bueno, y después vamos a escuchar al doctor Marcos Torti también, que ya lo vamos a presentar. Bueno, antes que nada, saludo a todos y todas las presentes. Gracias, Diana. Tenía pensado saludarte como la doctora Cabral, pero ya que comentas que somos amigos, me habilito a tutearte y agradezco a Teresa también por poner este tema a debate. Me parece importantísimo que la provincia de Chaco avance en este sentido. Yo soy un hijo del NEA también, yo soy misionero, solo que yo vine a estudiar y no me volví. Tengo una hija acá que probablemente en cualquier momento entre, así que pido perdón si eso sucede. Y quería preguntar, tengo una presentación para mostrar, pero no me deja compartir, dice que está desactivado. Si me activan la comparto y comienzo. Bueno, si alguien me indica cómo se hace eso, yo no tengo problema, porque hasta acá llegaron mis conocimientos de Zoom. Sí, Pues, ahí abajo... Fíjate, perdón, Diana, fíjate, Jaime, si ahí te permite. a ver. Ahí está, perfecto. Me dicen si se ve. Sí. Sí. Bien, perfecto. Bueno,
como comentó Diana, yo trabajo con adolescentes con consumo problemático de sustancias y situación de vulnerabilidad social, que consultan desde su casa o que consultan desde el circuito penal también. Y también trabajo con personas que acceden a la terapéutica con cannabis. Entonces, como se podrán imaginar, la población de mis pacientes abarca todo el arco de las personas vulneradas por la ley de drogas. Y entonces quiero contar un poco también la experiencia que es lo que viene sucediendo en el mundo como para poder tratar de avanzar en materia de derechos. Vamos a ver si esto reacciona. Ahí está. Voy a comenzar hablando sobre la historia del cannabis, ¿sí? Para tratar de poner un poco en contexto la situación, porque cuando pensamos en cannabis, pensamos en marihuana, pensamos en Jamaica, pensamos en, no sé, en los 70s, en la psicodelia, y la historia del cannabis está íntimamente relacionada al desarrollo de la humanidad, ¿sí? Algunos incluso postulan que la utilización de todas las formas posibles del cannabis, tanto como industrial, como sus rituales, como alimenticia, fue una de las razones que posibilitó a la humanidad posicionarse como el animal dominante también entre todos los que iban surgiendo. Ya desde el preneolítico, o sea, incluso anterior al descubrimiento de la agricultura, podemos encontrar pinturas que le involucran. Esto es de 10.000 a.C., perdón, 8.000 a.C., hace 10.000 años. En Japón se han encontrado estas pinturas que involucran a la planta de cannabis. Y al lado pongo una vasija típica del periodo Jomón, que es desde 8.000 años antes de Cristo hasta 400 años antes de Cristo en Japón. Y Jomón viene de cuerda en japonés, y es porque particularmente tenían la tecnología de adornar sus vasijas con cuerdas, y entonces después cuando se secaba quedaba adornado. Esas cuerdas eran de cannabis, entonces imagínense el rol que ha tenido en la humanidad esto. Ya los primeros registros de cannabis terapéutico son del 2600 a.C., ¿sí? Estamos hablando algo del orden de los 4.600 años de antigüedad. Podemos decir que es un fármaco ya bastante probado. Aparece en el herbario del emperador Zheng Nun y dice: el mafen, que es cannabis en chino, es picante cuando se come, pero tiene un veneno bueno para los 5 órganos, para equilibrar los cuerpos del yin yang. Si comes de más, verás fantasmas blancos caminando, y comiendo lo suficiente, sabrás cómo hablar con los dioses. Esto que es, digamos, poético, y la manera de escribir de la medicina tradicional china, guarda los dos conceptos más importantes del cannabis terapéutico, que hoy por hoy en los avances científicos más modernos se sigue hablando de esto. Que uno, el cannabis actúa sobre el sistema endocannabinoide de nuestro propio cuerpo, y el sistema endocannabinoide es un sistema que se dedica a llevar al equilibrio a la función corporal. Y lo otro, que el cannabis tiene una dosis justa, y si se excede de esa dosis es que se puede convertir en un problema. Entonces es importante el conocimiento a la hora de poder utilizarlo correctamente y que esto no sea un problema, y tratar de empezar, así como dijo Teresa, de poder sacar los mitos de lado. Como podemos ver, en todo Medio Oriente, los egipcios la describen perfectamente. Acá vemos una pintura árabe medieval que habla de una historia muy conocida sobre cómo el hijo de un jeque de Bagdad fue tratado de su epilepsia por un poeta que le dio cannabis, y con eso lo trató, y veremos la importancia que tiene este recuerdo. Y acá en la siguiente gráfica vemos un hallazgo arqueológico en Israel de cómo los judíos ya conocían el cannabis y utilizaban, y vemos cómo en una de las columnas hay mirra quemada y en la otra hay cannabis quemado. Entonces decimos, a ver, el pueblo judío, que exactamente, el cannabis tiene referencias, al menos eso es lo que la gente que lo estudia va hacia este lado, que aparece en la Biblia, precisamente en varias partes, pero yo acá traigo una cita del Éxodo 30:22, y podemos ver que dice:
Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, de canela aromática la mitad, o sea 250, y de cálamo aromático 250, de casia 500 según el santuario, y de aceites de oliva 1 hin, y harás de ello el aceite de santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador será el aceite de unción santa. ¿Cuál es el kit de la cuestión de todo esto? Que cálamo aromático figura a partir de las traducciones de la Septuaginta y las traducciones al latín. Si vamos a las anteriores, en las que están en idioma originario, vemos que en realidad lo que dice es cane bosm, y el cane bosm es el vocablo en arameo para caña aromática, y el cálamo es aromático, pero como podemos ver es un pasto, no es una caña aromática. Entonces, aquí en esta traducción ya hubo una variación a lo que era el texto original, y se cree que había en distintas partes, figura el cannabis en la Biblia, solo que se fueron haciendo traducciones por motivos sociopolíticos para sacarlo. Lo que se cree es que estaba tan identificado con la población asiria que era necesario sacarlo del pueblo judío. Acá tenemos a Sir William Brooke O'Shaughnessy, que era un adelantado británico en la India, y veía que en la India lo usaban y que funcionaba. Entonces, ¿qué hizo? En el 1800 lo llevó a Inglaterra y lo probó para lo que se venía haciendo: dolores reumáticos, convulsiones, rigideces, rabia, convulsiones infantiles, diarrea por cólera, delirium tremens. ¿Qué comprobó? Que era seguro y que funcionaba. Entonces incluyó en la farmacopea británica y en la europea, y teniendo a una de sus pacientes más famosas, la reina Victoria, que lo utilizaba para sus migrañas. Si hablamos del cannabis como sus usos industriales, previo a la prohibición, bueno, era uno de los ejes, junto creo que con la trata de personas en la esclavitud, el otro era el cultivo de cannabis. O sea, el monopolio que tenía Cádiz hacía que esta tecnología fuera súper útil y súper rentable. Las carabelas con las que llegó Colón tenían telas y cuerdas hechas de cannabis. Entonces, las primeras banderas que ondearon sobre nuestra tierra eran de cannabis. Y ahí vemos una foto de la primera Constitución de Estados Unidos, en la cual está hecho en un papel papiro, hecho con piel de cerdo, pero todos sus borradores anteriores se habían hecho sobre cannabis, que era el papel que se disponía en la época. Tanto es así que Washington dijo, esta es la herramienta para salir adelante. Empecemos a cultivar cáñamo para desarrollar el país. No fue el único el que se le ocurrió. Manuel Belgrano, que era el secretario de Comercio de Buenos Aires entre 1780 y 1810, si no me equivoco, dijo, hay que desarrollar el país y el cannabis es el secreto. Incluso hasta hizo un manual de cultivo de cannabis en donde decía que es un recurso para que trabajen tanto infelices y principalmente del sexo femenino, sexo en este país desgraciado, expuesto a la miseria y desnudez, a los horrores del hambre y estragos de las enfermedades, expuestos a la prostitución, a tener que andar mendigando de puerta en puerta un pedazo de pan. En sus últimas palabras, viendo que no pudo hacer lo que se había propuesto en vida, dice, me propuse al menos echar las semillas que algún día fuesen capaces de dar frutos. Esto yo lo traigo porque me parece que ustedes, legisladores y legisladoras, además de avanzar en algo de salud, están haciendo un acto patriótico. Están retomando la idea que Belgrano pensaba para desarrollar el país, y fíjense que ya Belgrano hace 200 años ya tenía un discurso que incluía al feminismo, que en esa época no se llamaba feminismo, pero ya veía que había una inequidad de género con respecto a lo que eran los trabajos y el acceso. Podemos ver que figuraba en los avisos del diario, estos de La Nación, figura en el diario 1871 y habla sobre novedosos avances de Francia, Inglaterra y Alemania que comprueban que sirve para el insomnio, para la tos nerviosa, para la tisis, para la ronquera. Bueno, esto pareciera ser que es súper novedoso de lo que estamos hablando hoy, y en realidad lamento decir que no, ya está todo descubierto. Figuró en la Farmacopea Nacional como una medicina, tanto en la Farmacopea de 1921, 1943 y 1956, hasta que llegó la prohibición. Para entender un poco la prohibición,
a mí me gusta hablar de un concepto que tiene un antropólogo argentino que es Fernando María Lynch, que dice, perdón que voy a minimizar esto que me está molestando, acá, listo, que dice, compara el genocidio y el etnocidio, y él dice que la prohibición es un etnocidio. Ambos, tanto el genocidio y el etnocidio, intentan la aniquilación de lo extraño, mientras que el genocidio es el extremo de las malas intenciones, planeando matar a una nación completa. El etnocidio es el extremo de las buenas intenciones, tratando de matar la cultura de las personas para salvarlas. ¿Sí? Fíjense, también lo que dice es que en nombre de las buenas intenciones se pueden hacer las peores atrocidades. Claramente la prohibición nace con la cultura judeo-cristiana, con la Santa Inquisición. Por ejemplo, podemos ver este escrito que dice: sugestión clara del demonio, vicio abominable y sucio, hace a los hombres holgazanes, que es total ruina de la tierra, y como es tan grande, temo que no se podrá quitar si Dios no lo hace. Y bueno, las multas, que claramente para los españoles era dinero y para los indios eran azotes, y cuando no tienen que comprarlo dan sus calzones y sus frazadas, cuando les falta desfallecen y dicen que no se puede vivir. Esto reglamentaba Hernandarias en 1616, con apoyo de la Santa Inquisición de Perú, pero sobre la yerba mate. Fíjense que eso era lo que se decía sobre la yerba mate en el 1600. Entonces, si nos basamos en eso, con apoyo de la Santa Inquisición, claramente cada vez que nos hacemos un mate estaríamos incurriendo en una invocación demoníaca. Es en estos conceptos morales en los cuales se basa la prohibición. ¿Y dónde nace la prohibición del cannabis? Comienza en la prohibición del alcohol en Estados Unidos, que es un periodo entre 1920 y 1933. Yo ahí pongo la foto de Al Capone, porque en base de las buenas intenciones, lo que generó la ley seca fue generar las condiciones perfectas para el desarrollo del tráfico ilegal del alcohol y con la consiguiente explosión de la economía de las mafias de Chicago. Podemos ver este gráfico que habla de cómo evolucionaba el consumo de alcohol hasta la prohibición, que la marqué ahí con un prohibido. Venía bajando, ya que se venía diciendo que el alcohol es malo, que el alcohol genera violencia, que el alcohol es el principal motivo de la violencia doméstica, lo cual es todo verdad. Entonces, ¿qué hicieron? Decidieron prohibirlo. ¿Qué pasó con el consumo? Miren cómo evoluciona con la prohibición. Evoluciona exponencialmente. ¿Por qué? Porque hay un Estado ausente. Fíjense lo que pasa con la tasa de homicidios. La tasa de homicidios durante la prohibición, muchísimo más alta que en el resto de los periodos. ¿Por qué? Porque la violencia que genera el tener que sostener el mercado prohibido no se hace a través de la política, se hace a través de las balas. Es este el peligro de la prohibición. Fíjense lo que sucede con la venta de bebidas espirituosas, ¿no? O sea, estas bebidas, las bebidas que tienen más alto contenido de alcohol, ¿sí? Las que tienen mayor concentración de alcohol, venían más o menos manejándose en un promedio de 40% hasta que viene la prohibición y se elevan hasta el 90%. ¿Por qué? Porque los traficantes no iban a andar traficando un alcohol de poquita cantidad de alcohol, traficaban el más concentrado y el que lo quiera diluir lo diluya. Bueno, estos gráficos que nosotros estamos viendo sobre este periodo de la prohibición del alcohol son directamente extrapolables a la prohibición de las otras sustancias prohibidas como son cannabis, cocaína, el opio y todas las demás. ¿Y por qué surge la prohibición del cannabis o la prohibición de las otras sustancias? No surgen por conocimientos científicos, sino que surgen en una época muy importante de Estados Unidos, 1937, donde se sentaban las bases políticas para el siglo XX, ¿no? Lo que iba a ser la lucha anticomunista, que fue una política mundial nuevamente, y al identificar ciertas sustancias con ciertas poblaciones, la marihuana, que fue el nombre que le pusieron, porque hasta ahí, hasta ese entonces se llamaba cannabis, la marihuana con los latinos, la cocaína con los afrodescendientes y el opio con la población oriental. Entonces tenían un argumento legal para poder allanar a esta población. Distintos estudios científicos de la época no avalaban esto. Tenemos, por ejemplo, el informe del Canal de Panamá, el informe de la Comisión de Drogas de Cáñamo de la India y el informe de La Guardia. La Guardia fue un alcalde de Nueva York que dijo, a ver, a los expertos, ¿qué pasa con esto? ¿Qué dijeron los expertos? Que los usuarios refieren bienestar, que no crea adicción, que no conduce a la adicción de otras sustancias, que no juega un papel determinante en la realización de crímenes graves
y que la publicidad acerca de sus efectos catastróficos es infundada. Sin embargo, todo esto fue silenciado y lo que sucedió fue la ley de la prohibición, que puso propagandas como esta, que es una droga de entrada, que es el asesino de la juventud. Y bueno, esta es una foto de un hombre que consumió cannabis y se convirtió en un asesino serial. Como vemos, una de las cosas que se publicaba como oficial era que las mujeres blancas que consumían cannabis podían terminar enamorándose y siendo violadas por músicos negros de jazz. Fíjense el concepto de la época, que pone la responsabilidad sobre la víctima y no sobre el patriarcado, que era probablemente la condición por la cual las mujeres sufrían dichas violencias. Luego esto se lleva a la ONU, y la Convención Única de 1961 y las que continuaron hicieron que esto se vuelva una política mundial, y particularmente lograron que la persecución no se haga solo sobre el tráfico y sobre la producción, sino sobre los usuarios, ¿sí? Porque decían, si no hay usuarios, no hay mercado. Entonces los usuarios son un problema también, generando una vulneración de derechos a las personas, claramente. A mí me gusta hablar sobre lo local, entonces traje una evolución epidemiológica de lo que ha sucedido en Chaco en los últimos años. Como podemos ver en los dos gráficos de más arriba, es el uso de marihuana y el uso de cocaína en el NEA en el 2010, según una encuesta de la Cedronar, entre los 12 y los 65 años, y qué sucedió 7 años después en la encuesta del 2017. Bueno, la edad de inicio, que es yo me dedico al consumo problemático de sustancias también, y entonces la edad de inicio es un marcador muy importante sobre la evolución del consumo de las sustancias en una región. Fíjense cómo la edad de inicio de marihuana empeoró en el marco de estos 7 años, haciendo todo el esfuerzo que el Estado chaqueño y el Estado argentino vienen haciendo para mejorar esta situación. Y fíjense cómo el consumo de cocaína disminuyó la edad de inicio drásticamente en la población de mujeres. Y a mí esto me pareció importante traerlo, porque el consumo de cocaína y sus derivados en la población adolescente femenina está directamente relacionado con la trata de personas, directamente relacionado con la microtrata. El consumo de cocaína es una manera de enganchar a las adolescentes de una manera para después, a las adolescentes en situación vulnerable, claro, ¿no? O sea, una chica que más o menos tiene una familia consolidada, esto no tiene, o la mayoría de las veces no sucede, pero jóvenes en situación de vulnerabilidad son enganchadas a través de esto como una solución y luego son incluidas en redes de trata. Entonces esto me parece importante echar luz. Y fíjense lo que pasó, vemos en los dos cuadros de abajo, con la edad de inicio de tabaco y alcohol, que son dos sustancias que tienen una regulación específica, que tienen su presupuesto para prevención, prácticamente no ha variado. Entonces, claramente, la estrategia legal de la regulación y de la prevención son marcadores, en esto podemos ver, son marcadores notorios que la prohibición perjudica y la regulación y la prohibición estabiliza o incluso puede mejorar. Entonces, vayamos a cuál es el tema por el cual me convocaron hoy, ¿no? Que es la evidencia actual sobre la utilización de cannabis de forma terapéutica y sus derivados. ¿Dónde comienza esto? Comienza en Israel con el profesor Rafael Meshulam, a quien tuve el honor de entrevistar hace un mes, y es una persona de lo más amable, y él fue quien en Israel empezó a decir, bueno, acá tenemos una sustancia, ¿qué pasa? Entonces, fue el primero que en la década del 60 logró aislar cuáles eran los componentes activos de la planta de cannabis y dijo, tenemos el THC, tenemos el CBD, acá puede estar pasando algo. En 1985 comprobaron la seguridad y ¿se acuerdan que yo les había hablado de esa historia árabe medieval? Bueno, entonces dijo, a ver, acá hay un registro histórico de que sirve, probémoslo en personas que no responden al tratamiento. Entonces, junto con la Universidad de San Pablo de Brasil, lo probaron en personas, el CBD, para tratar la epilepsia refractaria, ahí yo puse 1985, fue en 1980, y probaron que era eficaz y que era seguro. ¿Qué pasó? Los acusaron de narcotraficantes, los acusaron de ser promotores del consumo de sustancias, y el estudio fue silenciado y prohibido. 30 años demoró la humanidad en reconocer los efectos terapéuticos y la seguridad de esto. Y a mí esto me parece importante traerlo, después lo pongo más adelante, porque la epilepsia en niños, como el síndrome de Dravet
u otros síndromes, no es que solo convulsionan, sino que cada convulsión daña el cerebro. Entonces es importante frenarla. Y fíjense que durante más de 30 años esto fue silenciado y hubo cuántos millones de niños y niñas en el mundo que siguieron convulsionando y que siguieron teniendo deterioro de su salud en pro de que esto fuera silenciado. Entonces, esto a mí me parece importante traerlo como ejemplo porque es este el paradigma reinante con respecto a la utilización del cannabis como terapéutica, por lo menos en nuestro país. Hay países que ya se dieron cuenta y han cambiado notoriamente la estrategia. En el 90, el mismo profesor con su equipo y en colaboración con otros equipos descubren que esto funciona, o sea, el THC y el CBD funcionan porque interaccionan con un propio sistema que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que tenemos moléculas parecidas a las de la planta que interaccionan con receptores celulares. Entonces, es esa la razón por la cual funciona y lo describieron y está todo muy descrito. Acá es el documento en el cual yo me baso para las charlas, convoco al que quiera leerlo, esto es de público acceso, lo publicó el Ministerio de Salud de Canadá y hacen toda la recopilación sobre dosis, efectos adversos, formas de administración y conocimientos científicos sobre distintas patologías. Lo pueden acceder cuando quieran, ahí está en el link, o si no ponen el nombre de esto y se lo bajan. Las moléculas principales, las más conocidas del cannabis, son el THC, y el CBD, lo cual no significa que sean las únicas moléculas, ahora vamos a hablar un poco sobre eso, e incluso la planta, fíjense que yo pongo ahí decarboxilación de THC, la planta la sintetiza en forma ácida, y es a través de calentarlas que se pierde ese grupo ácido, y se convierten en neutras, entonces así, al ser neutras, son lipofílicas y pueden atravesar la barrera hematoencefálica y tienen actividad en el cerebro. Pero tanto el THC ácido como el CBD ácido también tienen efecto en nuestro cuerpo y no hace falta decarboxilarlo para que tengan efecto. Ahí yo pongo un poco cuáles son los efectos conocidos. Interacciona con el receptor CB1, al igual que nuestros endocannabinoides, es un agonista parcial de otros receptores, es un inhibidor competitivo de la acetilcolinesterasa, lo cual es de utilidad en el Alzheimer y en la miastenia gravis, además de otras. El primo del THC es el CBD. Es una molécula muy parecida, pero que actúa de una molécula muy distinta, ¿sí? Así como el THC es conocido como ser el que tiene el anterior, el que hablé, ¿sí? Es una vez que se lo calienta y se lo consume, es el que tiene el efecto de emborrachar la mente, ¿sí? Y de hacer reír, o de perder un poco la atención y digamos, todos los efectos que son conocidos de la marihuana. El CBD es el que evita todos esos efectos. El CBD tiene efecto antipsicótico, ¿sí? Tiene un efecto modulador que evita esos efectos psicoactivos del THC. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que durante la época de la prohibición del alcohol se vendían bebidas alcohólicas con alta graduación alcohólica? Bueno, lo mismo pasa durante la prohibición del cannabis. El cannabis que anda circulando en la calle, el famoso prensado que cruza los ríos desde Paraguay y viene hacia la Argentina, claramente, más allá de que bromatológicamente no pasa ningún examen, es un cannabis alto THC, no es un cannabis que está cultivado y cosechado pensando en que no es algo que va a ser psicoactivo, sino que está claramente armado como para que sea psicoactivo y a la gente le tenga un efecto. Bueno, existen plantas de cannabis que tienen la capacidad de no emborrachar, las plantas altas en CBD. ¿Cuál es el principal efecto del CBD en nuestro organismo? Que inhibe a la enzima que elimina los cannabinoides, tanto corporales como externos. Entonces, aumenta nuestro tono endocannabinoide y eso corrige las enfermedades que vamos a ver de la siguiente manera. Agrego esta foto porque en el básquet, en la NBA, el CBD ya no es una sustancia controlada y los deportistas de alto rendimiento lo vienen usando y mucho, porque el CBD tiene la capacidad, como figura ahí, de antiinflamatorio y mejora el sueño. Entonces, para una persona que viene haciendo deporte de alto rendimiento y que su cuerpo se inflama por dicho deporte y que necesita dormir bien, es un agregado que le trae muchos beneficios. ¿Dónde tenemos receptores endocannabinoides? Prácticamente en todo el cuerpo. Prácticamente en todo el cuerpo. Fíjense que está en el
cerebro, pulmones, sistema vascular, músculos, tracto gastrointestinal, vaso, huesos, piel, sistema inmune, hígado, médula ósea, páncreas, células de la glia en el cerebro. Entonces, en cada lugar donde hay un receptor cannabinoide, existe la posibilidad de hacer un tratamiento para una patología o un síntoma. Por eso es que llegamos a que es una medicina que sirve para todo. Y yo sé que cuando uno dice que, a ver, no digo para todo, que sirve para tantas cosas, parece que es como la publicidad de brujería, digamos, de que cura el reuma, cura la diabetes, cura esto, cura lo otro, cura lo otro. Bueno, es que interacciona sobre el sistema endocannabinoide y el sistema endocannabinoide está en todo el cuerpo. Entonces fíjense que para lo que son las alteraciones de salud mental, para lo que son las alteraciones gastrointestinales, para lo que son las alteraciones neurológicas y para lo que es, por ejemplo, el glaucoma, hipertensión y tantas otras más, tiene utilidad. ¿Cómo es que funciona el sistema endocannabinoide? Yo acá lo pongo, funciona en cualquier célula del cuerpo, ¿no? En las que mencioné, pero acá lo pongo el ejemplo en las neuronas. Supongamos que tenemos neurona A, neurona B, la neurona A le manda señales a la neurona B, ¿sí? Le manda señales, le manda señales, le manda señales. Entonces esto sobreactiva a la neurona B y la neurona B tiene que tener una manera de decirle a la neurona A, che, cortala. Entonces lo que hace es cliva ácidos grasos de membrana y se los envía a la neurona A con un efecto inhibitorio, para decir, cortala con la inhibición, con la excitación, porque ya es demasiado. Y esa es la base de cómo se funciona el equilibrio. Donde sobra algo, la célula le dice, basta, y es una señal corporal que inhibe ese efecto. Y lleva a la normalidad. Este sistema puede no funcionar correctamente, ya sea por insuficiencia del sistema, ¿sí? Como por ejemplo pueden ser fallas en la alimentación o predisposición genética. Yo esto de fallas en la alimentación lo pongo porque el principal precursor para sintetizar nuestros propios endocannabinoides son el omega 3 y el omega 6, los cuales son sumamente deficientes en nuestra dieta, ¿sí? Argentina está muy por debajo del estándar internacional de omega 3 y omega 6, por eso es que cuando una persona a mí me viene a consultar por el tema cannabis, yo lo primero que le pregunto es ¿cuánto pescado comes? Y me dice, no, yo vengo a preguntar por el cannabis, y yo le pregunto ¿cuánto pescado comes? Sí, ¿por qué? Porque existe la posibilidad de mejorar nuestro propio sistema endocannabinoide sin tener que utilizar algo externo. Así como puede ser una insuficiencia del sistema, también puede suceder que la noxa sea extremadamente grande, ¿sí? O sea, como que el trauma o haya un estrés que sea repetitivo y crónico, o sea una enfermedad tan grande que nuestro sistema endocannabinoide no da abasto. Entonces es ahí donde entra en juego el poder manipular desde afuera nuestro sistema endocannabinoide con cannabinoides de administración exógena. Como les decía, tenemos los endocannabinoides, ¿sí? Que son derivados de los alimentos, que están ahí en la figurita con el cráneo, derivados del omega 3 y el omega 6, el más famoso es la anandamida, también está el 2-AG. Luego también tenemos los cannabinoides exógenos, que son los derivados de la planta, ¿sí? El THC, el CBD, el CBN y tantos otros. Y también la industria ha desarrollado cannabinoides sintéticos, análogos exactamente iguales al THC que hace la planta, pero fabricados en un laboratorio. ¿Por qué? Porque el andamiaje legal de la industria farmacéutica no permite la extracción de una planta prohibida, pero si se sintetiza en un laboratorio, se puede. Entonces, existen cannabinoides sintéticos que son legales en muchas partes del mundo, incluido Estados Unidos. Estos interactúan en nuestros receptores y así es que tienen función. ¿Son los únicos componentes de la planta que tienen función? No, no son los únicos. También tenemos los terpenos y los flavonoides. De los flavonoides no los pongo, pero simplemente para mencionarles, hay un flavonoide en estudio que está de comprobada eficacia en ratas por ahora como tratamiento efectivo para erradicar el cáncer de páncreas. Cáncer que prácticamente no tiene tratamiento hoy por hoy. Y si vamos a los terpenos, tiene la capacidad de modificar cómo actúa el THC en nuestro cerebro. No es lo mismo el perfil de el terpeno es el olor, ¿sí? Y por ejemplo, el limón tiene terpenos, el pino tiene terpenos, la lavanda tiene terpenos, la menta tiene terpenos, todo lo que sea una aromática tiene terpenos. Y según qué terpenos tenga la planta, es que va a ser una planta que excita o una planta que relaja, por más de que tenga muchísimo THC o poco THC. Fíjense este estudio que hizo el CONICET con respecto a... usó una estrategia de computadora, que es el análisis de Big Data,
con millones y millones de, bueno, millones, no sé, miles y miles de datos que habían cargado en páginas de internet los usuarios de plantas y relacionando qué olor sentían y qué efecto. Y fíjense cómo encontraron una clara asociación, las asociaciones más claras son esas que están en rojo y naranja ahí arriba, que lo que tenía olor a madera, a tierra, a arándanos, a humedad, se relacionaban a que dé sueño, a que da hambre y a relajación, y cómo las que tenían un olor más tropical, a ananá, a limón, se asociaban a estar más creativo, a sentirse más subidón y a sentir más energía. Y como también las que tenían olor a lavanda, las relacionaban directamente con sentir menos ansiedad y menos paranoia. Con respecto a la seguridad, ¿no? Que es un tema, decimos, bueno, a ver, que nos vamos a meter en un problemón, sabemos que nos generamos un problema de salud pública enorme. Bueno, no. Así como yo les decía que está en todo el cuerpo, la verdad es que esto es increíble, y esto es difícil de transmitir, pero justo en el lugar del cerebro en donde se controla la función de la respiración y del corazón, hay pocos receptores cannabinoides. ¿Sí? Casi como que si nuestros antepasados comían tanta planta con cannabinoide, o la usaban tanto, que hubo una selección natural hacia que aquellas personas o animales, porque esto viene sucediendo de los animales, o sea, desde antes que exista el humano, hay receptores, hay en todos los mamíferos, hubo una selección natural a sacarlos de ahí. Entonces, ¿qué genera esto? Que no existe dosis mortal por marihuana, primero. ¿Sí? Fíjense que ahí yo marco el alcohol con una flecha roja. Esto es la dosis que uno necesita para emborracharse con alcohol, la multiplica por 10, es una dosis letal. ¿Sí? Entonces, esto es cuántas veces de dosis efectiva se necesita para ser mortal. Por ejemplo, 38 veces la dosis efectiva de ketamina es una dosis mortal. De cannabis no existe. Se ha planteado en una cosa medio teórica que más de 1000 veces, que sería, por ejemplo, 15 kilos de marihuana utilizados en 15 minutos serían mortales para una persona. Cosa que digamos, está muy por fuera de lo que es el cannabis terapéutico o incluso de cualquier tipo de uso. Hay un estudio muy interesante que yo tuve acceso gracias a que lo conozco al doctor Álvaro Saurí, que es el director del equipo de cuidados paliativos del Instituto de Oncología Ángel Rofo, de acá de la ciudad de Buenos Aires, que vienen trabajando con cannabis ya hace un tiempo, sus pacientes lo utilizan, incluso digamos, lo utilizan adentro del hospital público, y fíjense el estudio que hicieron de cómo midieron cuántos cannabinoides tenían los aceites que usaban sus pacientes. Bueno, claramente tienen los aceites que se consiguen en Argentina, que produce la gente, ni que hablar de los que se compran en Mercado Libre y todo eso, tienen muchísimo menos cannabinoides que los que se venden en los países de Europa o de Estados Unidos, como por ejemplo el Epidiolex. Acá en Argentina la gente usa microdosis y así todo es efectivo. Yo creo que la experiencia argentina va a servir para que el mundo utilice mucho menos. De hecho, el protocolo que se hace en el Garrahan utiliza las dosis internacionales, que es por ejemplo darle 20 miligramos por cada kilo de peso por día de CBD a los chicos, y si uno habla con un neurólogo que viene trabajando con cannabis, te dice, esa es una dosis recontra tóxica. Ni cerca, nunca he llegado a indicar esa dosis. Bueno, han comprobado que es seguro incluso así. Con estos aceites, fíjense que son los que vienen utilizando la gente, este es el perfil de cannabinoides que encuentran, que ahí no se llega a ver, pero la franjita más alta que está ahí es la de CBN, que es el producto de degradación del THC, que es el que está al lado, y el CBD es en el medio. ¿Qué es lo que encuentra esto? Que los aceites que vienen usando las personas son aceites altos THC degradados, mal conservados, con mala técnica. Uy, me fui al final. Esperen que voy, ya vuelvo. ¿Dónde estamos? Incluso así, con estos aceites sin regulación estatal, encontraron que el perfil de efectos adversos es bastante benevolente. Esperen que bueno, tengo que llegar, ahí estoy. A ver, ahí estamos. ¿Qué perfil de efectos adversos encontraron? Que el 13% de las personas presentó algún efecto adverso leve. Somnolencia en un caso,
o tuvieron que cambiar del aceite y eso se superó, mareos que bajaron al bajar la dosis, taquicardia leve que bajó al bajar la dosis, o hipertensión arterial en los hipertensos, sobre todo en los mayores de 65 años, con estos aceites altos THC. Cefalea en un caso que con el cambio de aceite dejó de suceder, y solo un paciente tuvo euforia y requirió suspender el aceite en esta persona. Ningún paciente manifestó que esto le afectó en su trabajo, y el 80% manifestó como positivo o 3 positivos sobre su actividad físico-recreativa y el entorno familiar, y el otro 20% manifestó con 4 positivos o 5 positivos en estas actividades. Entonces, claramente ya podemos hablar que el impacto sobre la calidad de vida es francamente notorio. Este es el estudio del Garrahan, que demostró que el cannabidiol es seguro y con una tolerabilidad muy buena, incluso a dosis altísimas en la población pediátrica. Entonces, esto ya habilita a decir el cannabidiol no debería estar prohibido. Incluso en algunos países, como Estados Unidos y en Europa, es de venta libre como suplemento dietario. Yo no creo que tenga que ser como un suplemento dietario de venta libre. Me parece importante la figura del profesional de la salud controlando la dosis y acompañando. Fíjense esto que yo traigo, que ahí abajo dice que la FDA, o sea, la ANMAT de Estados Unidos, que es un poco como la ANMAT del mundo, la FDA, en el 2018 aprobó el Epidiolex, que es preparado a base de cannabis. Y ya en 1985 tiene autorizado la venta bajo simple receta de un profesional, el Marinol, que es un THC sintético. Esto a mí me gusta conversarlo, porque hay una discusión histórica sobre, no, el CBD es lo único terapéutico. Bueno, lamento decirles que la FDA, desde 1985, tiene reconocido como medicamento el THC. Estos son los preparados que llegan a la Argentina a través de la ANMAT para la epilepsia refractaria, y son muy pocos los que en realidad son un medicamento. Ahí yo pongo el Epifractán, que se hace en Uruguay, y que es uno de los únicos que es un medicamento, y todos los otros son suplementos dietarios de venta libre que se importan acá a través de la ANMAT y acá se les pone el sello de medicamento, cosa que es loquísimo que eso suceda, y porque un medicamento tiene otros estándares de calidad que un suplemento dietario. Estos son hechos por colectivos de cultivadores, así como los mismos colectivos de cultivadores que acá son prohibidos, son reconocidos como medicamentos los que suceden en otro país. En quimioterapia y calidad de vida, estudios preclínicos han demostrado que distintos cannabinoides, tanto ácidos como decarboxilados. ¿Por qué los ácidos? Porque la zona quimiorreceptora gatillo, que es la que regula náuseas y vómitos, está por fuera de la barrera hematoencefálica. Entonces, no hace ni falta decarboxilarlo. Si no se decarboxila, no tiene efecto psicoactivo, no emborracha, no hace nada. Es como lo que un usuario diría, che, esto no pega. Bueno, eso es útil para tratar las náuseas y los vómitos en alguien que tiene quimioterapia. Mucho más útil que todos los otros medicamentos que existen. Entonces, fíjense, si hay una persona que está atravesando una quimioterapia, que necesita tener fuerza suficiente para poder afrontar la enfermedad y su recuperación, que no puede comer porque no da más de las náuseas y los vómitos, ¿le vamos a decir que no puede consumir cannabis? Ácido, que no tiene ningún efecto psicoactivo. Bueno, eso es lo que sucede hoy en día. Cáncer. Acá yo no llegué a tiempo a esta filmina, me quedé incompleta, les pido perdón. Puse solo lo de apetito, que hay evidencia de estudios clínicos que sugieren que el cannabis mejora el apetito en las personas que tienen cáncer por fuera de la quimioterapia. Y acá me quedó una filmina que no puse, que pueden buscar. Cristina Sánchez es una investigadora de Barcelona que viene comparando la efectividad de la terapia para el cáncer de mama, un cáncer que le sucede a 1 de cada 8 mujeres, que compara la quimioterapia en los quimiosensibles, la hormonoterapia en los hormonosensibles, y ambas terapias con aceite de cannabis de planta entera. ¿Y qué es lo que encontró Cristina Sánchez? Que hay mayor reducción tumoral en aquellas mujeres que hacen coadyuvancia del tratamiento antitumoral acompañándolo con aceite de cannabis. ¿Por qué? Porque potencia el efecto endocannabinoide. Entonces, a una de cada 8 mujeres que padece de cáncer de páncreas, con este conocimiento científico que se ha hecho en animales, y ellos ya lo están haciendo en personas, no se puede hacer siquiera en Argentina hoy un protocolo de investigación para decir
a ver, en una mujer que tiene cáncer, probemos, o sea, que firme un consentimiento y que se haga, no, totalmente prohibido hacer esa investigación hoy en Argentina. Esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, lesión y enfermedad de la médula espinal, bueno, comprobado ya que hay evidencia que tanto los cannabinoides, el THC, el CBD y los cannabinoides sintéticos mejoran la espasticidad por esclerosis múltiple y por las lesiones medulares. Y también hay estudios preclínicos, esto lo han hecho en animales, que los clínicos, los que son en personas, siguen en actualización actualmente, que sugieren que retrasan moderadamente la progresión de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad totalmente discapacitante y con una expectativa de vida bajísima, algunos es de meses. Entonces, bueno, otra herramienta terapéutica más que válida. Epilepsia, bueno, de epilepsia no voy a detenerme, más que citar el estudio de 1980 del profesor Meshulam, para demostrar que tardamos 30 años en empezar a utilizarlo. Sobre el dolor, bueno, distintos estudios han comprobado la eficacia del cannabis en el dolor, y lo más importante de todo es que esto también lo trabaja este estudio del ROFO, que con la inclusión de cannabis se logra una notoria reducción de la utilización de opioides, fármacos adictivos, fármacos que son muy peligrosos para la salud, ¿sí? Porque con un error de dosis ahí sí hay receptores opioides en esa zona que le decía, y puede generar una depresión cardiorrespiratoria, y la abstinencia, o sea, la suspensión de estos opioides es abrumadora para la persona. Bueno, con la aplicación de los aceites de cannabinoides se logra una reducción muy notoria de esa dosis. Hay una publicación de la ANMAT sobre cannabinoides y dolor, que se puede ser consultada, lo cual tiene validez legal en Argentina. Sobre la artritis y los trastornos musculoesqueléticos, acá yo pongo esto, pero me gustaría contar el caso de una persona que conozco, que tenía una niña de 2 años, que estaba con metotrexate y con AINES, y la niña no se calmaba, y tenía gastritis por los medicamentos, y no había solución, y eran crisis nocturnas y nocturnas, de gritos, de dolor, y nada la calmaba, y empezaron con aceites de cannabis, y la niña empezó a bailar, empezó a correr, empezó a jugar, y cada vez que tienen una crisis de dolor, le dan más aceite y se calma en el momento. Entonces, es discapacitante no tratar a una persona correctamente, porque si esa chica no se la trataba con esto, que se la trató no porque ningún médico le indicó, sino porque fue un padre que se puso a leer y dijo, yo lo voy a hacer igual, y lo hizo. Bueno, hoy es una chica que tiene 5 años, y yo la conozco y es una niña feliz. En el Parkinson, otros estudios ya vienen haciendo, la verdad que con el Parkinson falta encontrarle la última vuelta de rosca, cuál es el componente que funcione definitivamente, pero sí la persona que viene utilizando aceite de cannabis o que fuma cannabis de manera terapéutica, encuentra mejoras en algunas cuestiones específicas, que es, por ejemplo, la mejora en el tiempo de inicio. Algo que le pasa a una persona que tiene Parkinson es que se quiere mover y no puede, como que no puede arrancar. Bueno, cuando utilizan cannabis, algo que se manifiesta es decir, me puedo mover cuando yo quiero. No es que estoy como que en mi cerebro de me quiero mover, no puedo, no, se mueven. La esquizofrenia, que es, yo soy psiquiatra, mi campo de trabajo, ¿qué es lo que se sabe? Bueno, 3 grupos de trastornos cognitivos, negativos, positivos. Los positivos, los delirios y las alucinaciones de la esquizofrenia. Los negativos, la falta de voluntad, la falta de necesidad de contactar afectivamente con alguien, es como esa depresión que tiene la gente que convive con la esquizofrenia. Y los trastornos cognitivos, esa demencia precoz que le sucede a la gente que tiene esquizofrenia, son los 3 grupos de síntomas, no peligro, siempre lo aclaro, la gente que tiene esquizofrenia no es peligrosa. Se vio que en la esquizofrenia, al igual que en todos los otros trastornos, cuando se desatan, aumenta la anandamida, y cuando se le da medicación antipsicótica, la disponible hoy en día, la anandamida baja, como que el cuerpo dice, ya no necesito liberar tanta anandamida, lo están medicando. Y hay una directa relación que se ha encontrado más receptores CB1 en la población con esquizofrenia, y el polimorfismo del receptor CB1 es uno de los marcadores de esquizofrenia hoy en día.
Hay evidencia significativa, tanto preclínica como epidemiológica, que el uso de cannabis THC predominante o el THC puro, como ese THC sintético que es legal en Estados Unidos, con asociación dosis dependiente, o sea que a alta dosis no es beneficioso y de hecho podría ser dañino para aquellas personas que sufren trastornos psicóticos o que tienen una predisposición genética. Y los hallazgos sugieren que el CBD, especialmente en una concentración 2 veces CBD por una de THC, atenúan los efectos psicóticos agudos, ansiogénicos y cognitivos que genera el THC. Entonces fíjense que a la hora de armar estrategias de prevención pública, es importante empezar a hablar que si se va a consumir cannabis, es importante saber qué cannabis. No es lo mismo cualquier cannabis. Así como no es lo mismo consumir vodka que consumir, no sé, un daiquiri preparado flojito, no es lo mismo consumir cannabis alto THC que un cannabis que tenga una buena concentración de CBD, sobre todo en la gente que tiene algún antecedente familiar de un trastorno psicótico. Puede evitar el desarrollo de un trastorno psicótico conocer esta información. Bueno, desde el 90 se conocen los efectos antipsicóticos del CBD, y yo siempre cito este estudio en donde agarraron una población, esto fue en Colonia, en Alemania, una población con primer descompensación psicótica que llegaba a la guardia, a la mitad, a 20, le dieron CBD y a la otra mitad le dieron antipsicóticos. Un antipsicótico bloqueante D2, que allá se utiliza mucho, que es un análogo de los que usamos acá, que es la amisulprida. Utilizaron de ambos 800 miligramos durante 4 semanas. ¿Qué encontraron? Gráfico B, vamos al gráfico B, que los síntomas positivos, los delirios y las alucinaciones, se solucionaban de la misma manera. Gráfico C, ¿sí? Los síntomas positivos, esa depresión que sucede con la descompensación psicótica, mejoraba con el CBD o sea, con relación a la amisulprida, mejoraba mucho más con el CBD. ¿Y qué encontraron con respecto a los efectos adversos? Que es importante a la hora de administrar una medicación, ¿qué efectos adversos hay? Que el parkinsonismo generado por los antipsicóticos obviamente llegaba y se instalaba para siempre ahí con la amisulprida. En cambio, con el CBD, no, bajaba a 0. La ganancia de peso, en comparación, mira el gráfico B de los que están al costado, subía y subía y subía y subía con el antipsicótico, lo cual reduce notoriamente la expectativa de vida de la población que utiliza antipsicóticos, y con el CBD no pasaba. Y los cambios en la prolactina, o sea, las afectaciones hormonales, con el CBD no pasaba y con el antipsicótico sí. Entonces, acá estamos hablando de una herramienta que puede cambiar el destino de este trastorno como no hay otros precedentes. Este estudio fue replicado, no voy a entrar porque ya estamos un poco en tiempo, pero lo que a mí es más importante me parece tratar, fíjense estos dos últimos que hay acá abajo, que dice, la evidencia reciente apoya la eficacia de una dosis única de 600 miligramos de CBD para normalizar la función cerebral aberrante en individuos de alto riesgo de padecer psicosis. Fíjense que en los estados prodrómicos a la esquizofrenia, o sea, cuando la persona empieza a estar raro previo a que suceda la descompensación, a esas personas se les ha dado una dosis de CBD y evitó la descompensación. Esto cambia totalmente el destino de la vida de la persona. Otro estudio lo hizo con 7 días. Entonces, el cannabis va evolucionando de ser pensado como paliativo última opción, a ser pensado como un terapéutico temprano, a ser pensado como preventivo. Ya hoy hay publicaciones que lo avalan como preventivo. Bueno, en Parkinson, como les mencioné, demencias, voy a pasar por todo esto, yo si quieren después les comparto las filminas porque ya estamos en horario. Trastornos del espectro autista, hay publicaciones que avalan y la experiencia empírica, yo lo veo con los pacientes que acompaño, es notoria la mejoría. Tengo un paciente que tiene una afectación cognitiva muy, muy, muy profunda, que hoy ya tiene 20 años, pero le sucede desde el nacimiento, y la madre el otro día me dijo, hasta está más inteligente para sus travesuras. Me dice, como que antes él rompía algo y no le importaba
qué le dijera, quién estaba, y ahora, si él lo quiere romper, me ve que yo vengo y se apura para hacerlo, o si yo estoy no lo hace, y cuando yo me voy lo hace a escondidas. Fíjense la evolución cognitiva que eso requiere. No solo esto, lo de las travesuras, porque a mí me gusta contar eso al comienzo como algo notorio, sino que en el transcurso de empezar a utilizar cannabis, dejó de usar pañales. Era un chico que se resistía profundamente a evacuar y cada vez que empezaba con retorcijones la familia lo quería ayudar y terminaba en una pelea que o se hacía sus heces encima o esto llevaba a una constipación que le llevaba por días y ahora cuando tiene ganas va solo al baño y se saca el pañal y se sienta en el inodoro. No sé, a mí me parece importante para la población que convive con una discapacidad contar con una herramienta de esta calidad. Sobre el estrés hay publicaciones, sobre la ansiedad y depresión hay publicaciones, los convoco que lean, esto está todo en esta publicación de Canadá, sobre el insomnio hay publicaciones, y voy a cerrar con esto, ¿cuál es la actualidad del desarrollo nacional y global? Estas son todas las universidades que hoy por hoy están midiendo aceites de cannabinoides. Es un fenómeno muy argentino, porque no sucede en otra parte del mundo, que a pesar de toda la prohibición que es excesiva en nuestro país en comparación a la que hay en otros países, las universidades tomaron la bandera y dijeron, bueno, vamos a empezar a analizar los aceites, y esto permitió que la población pueda acceder al conocimiento de cómo están formados sus aceites. Esto que les muestro está sucediendo hoy mismo en Bariloche. Existe una red de fitopreparados donde todas las familias y los amigos de las familias y los tíos primos están cultivando cannabis de cada cepa determinada. Fíjense, ahí dice Fruit Spirit, OG Kush, CBD Therapy, las cultivan y después cada cepa las juntan, extraen el aceite y las mandan a analizar todas juntas para disminuir los costos, y entonces así pueden saber qué concentración de cannabinoides tiene, incluso expuesto con gota, para que el profesional de la salud que está acompañando el caso pueda contar con una herramienta de decir, bueno, esto tiene mucho THC, esto tiene mucho CBD, vamos a ir cambiando esto de poquito, y esto lo hizo la gente sin apoyo del Estado. Dicho sea de paso, la semana pasada allanaron a uno de los cultivadores y bueno, tuvo que estar detenido. Esto es lo que sucede en el mundo. Fíjense, región, autocultivo, tendencia de cannabis. Estos son todos los lugares del mundo en donde el cannabis tiene una regulación, en donde está autorizado el autocultivo. Fíjense que, por ejemplo, en Alaska, Estados Unidos, se puede tener 25 plantas en la casa. En Washington, D.C., en la capital del país que fue cuna de la prohibición, cada persona puede tener el equivalente a 6 frascos de cannabis en su casa sin tener ningún inconveniente. Canadá, Uruguay, Holanda, Australia, México, Bélgica, Sudáfrica, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, son todos países que ya han avanzado y nosotros, bueno, estamos llegando un poco tarde y espero que no lleguemos tan tarde. Esto está sucediendo en el mundo, una industria en desarrollo, que ya tiene muchísima inversión. Solo para que tengamos una idea, Estados Unidos, solo Estados Unidos, porque esto sucede en Colombia, Chile, Israel, Canadá, solo Estados Unidos calcula que entre la venta de flores, la venta del aceite de extracción de las flores y la venta de productos derivados como productos cosméticos, shampoos y todo eso, en la campaña de la cosecha 2019-2020 equivale a 25.000 millones de dólares que son gravados con impuestos. 25.000 millones de dólares para un país que está desesperado por generar dólares, que tiene unas condiciones climáticas privilegiadas para poder cultivarlo, y sin embargo estamos afuera de esto. Esto sucedió en Jujuy en el 2017, 2018, si no me confundo. Ya hay una empresa estatal y ahora en Misiones, muy cerca de Chaco, ya hay una empresa mixta estatal-privada que está comenzando con el desarrollo de cannabis. ¿Cuál es la realidad de los usuarios terapéuticos argentinos? Esta. Esto es lo que el marco regulatorio actual le propone a los usuarios terapéuticos. Estamos hablando ahora de cannabis. Un lawfare donde son víctimas de allanamientos preventivos.
Solo con una llamada de un vecino que diga, me parece que mi vecino planta cannabis o tiene aceite, ya un fiscal de turno manda a las fuerzas antinarcóticos, destruyen un hogar, destruyen una familia, a la cual ya se le suma las vulneraciones por convivir con una discapacidad la mayoría de las veces, y así conviven. Esta es la realidad. Entonces yo convoco a los legisladores chaqueños en esta situación que tomen nota de que esto no se trata solo de prohibir lo que está mal y de legalizar lo que está bien, sino que se trata de pensar cuál es el resultado de las políticas públicas que diseñan, cuál es el resultado de las políticas públicas que votan. Con esto termino. Cualquier consulta me pueden contactar a jaimebuchuk@gmail o se pueden acercar a la página de procant.com con doble N y T al final y van a encontrar más información. Espero haber sido claro y cualquier consulta la puedo ampliar cuando quieran. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Y bueno, hay un par de preguntas que si podés quedarte responder después de Marcos. Por supuesto. Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar al doctor Marcos Tortiller Mimi. Es abogado, vicepresidente segundo de RECEP, Políticas de Drogas y Derechos Humanos. También es colaborador legal de PROCAN, maestrando en Magistratura y Derecho Judicial, diplomado en Gerencia Social y Políticas de Discapacidad por la OEA Flaxo. Muchísimas gracias, Marco, por tu participación y te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar acá debatiendo lo que es la posible ordenanza sobre los temas de los usos medicinales terapéuticos de la planta de cannabis, también junto a Jaime. La verdad que siempre que me invitan a poder hablar en este tipo de conversatorios o en este tipo de marco, me da mucho gusto porque da a entender de que se está avanzando en lo que es la discusión muy necesaria en el país, y creo que también va de la mano de esta cuestión de que tomaron la posta a los municipios y van avanzando incluso mucho más que las propias provincias o incluso que el Estado Nacional. Y creo que también lo hacen porque tienen la posibilidad, tienen este camino de poder interpretar de que son el municipio de determinada parte del país, tiene esta posibilidad de, bueno, dar una respuesta concreta, simple, inmediata a los vecinos que son quienes en realidad están en una situación, como mencionó brevemente Jaime, que resulta muchas veces hasta peligrosa y nos da a entender de que en realidad todo esto se tiene que interpretar de otra forma, no como se vino haciendo hasta este momento, y la verdad que, nada, agradezco siempre que me invitan porque me parece muy importante por lo menos siempre reconocer no solamente la voz de los abogados, sino también, por ejemplo, la de Jaime como profesional de la salud, porque esto se hace de esta forma, con crítica y aportes interdisciplinarios, y no solamente escuchando una sola voz. Para comenzar brevemente, más que nada, a forma de introducción, siempre lo que comento yo es lo que fue la sanción de la ley 27350. Nosotros tenemos una ley de investigación médica y científica de los derivados de la planta de cannabis para diferentes enfermedades y patologías, que se sancionó en marzo del 2017. El gran problema que tuvo fue esta cuestión de no contemplar el autocultivo, o por lo menos no reconocer de que las personas hoy en día cultivan cannabis en sus domicilios para sí mismas o para terceras personas, porque encuentran en la planta, en los derivados, alivio a diferentes enfermedades, diferentes patologías, diferentes dolencias, o incluso algo que hablábamos hoy justo con Jaime, no limitándolo a la cuestión de las enfermedades y patologías, sino incluso de una forma más integral y amplia, aliviando síntomas. Esta cuestión de entender de que, y esto creo que hace a la discusión de los usos medicinales de la planta de cannabis, que hoy en día abre el espectro de qué entendemos por el derecho a la salud, qué entendemos por acceso a la salud, qué entendemos por salud,
y qué entendemos por, bueno, calidad de vida, porque creo que el paradigma de los usos terapéuticos de la planta de cannabis hace eso. Nos empuja, bueno, hay una cuestión que hasta el día de hoy nosotros creíamos que era de una sola forma, también por esta concepción de la prohibición, pero que incluso esta planta acompañó al ser humano durante toda su existencia, y creo que me parece muy importante que, nada, hoy en día es momento de discutir, como se está discutiendo en todo el mundo, bueno, hay que regular de alguna forma lo que es el uso terapéutico de la planta de cannabis, sin duda. En ese momento, en el 2017, algo que sí se remarcó como muy positivo de la sanción de la ley 27350 fue esta cuestión de, bueno, reconocemos que hay organizaciones de pacientes, profesionales de la salud, de familiares, de amigos, de cultivadores, que se dieron a conocer de una forma como no se habían hecho dado a conocer en otros momentos, si bien, por ejemplo, las marchas de la marihuana a nivel nacional vienen sucediendo hace décadas, lo cierto es que esta discusión de los usos terapéuticos dio un boom, y muchas más personas pudieron conocer de qué se trataba esta temática, porque incluso es algo que lo voy a remarcar después, creo que reconocer los derechos de las personas que usan cannabis con fines terapéuticos es en algún punto también darse cuenta y reconocer que las personas que usan cannabis con fines no terapéuticos, o terapéuticos entendidos de esta forma amplia, como dije antes, también son los mismos y necesitan este tipo de protección y de reconocimiento legislativamente para proteger sus derechos y que no se vean vulnerados. En su momento, durante el tratamiento legislativo de la ley 27350, que en ese momento no se había sancionado, la AMAT, que es este organismo que tenemos nosotros estatal, dio a conocer un informe que se llamó Informe Ultrarrápido de Evaluación Tecnológica Sanitaria respecto a los usos terapéuticos de la planta de cannabis, donde evaluaron 16 informes a nivel internacional, eventualmente donde se consideraron diferentes beneficios para diferentes enfermedades y patologías de lo que es el uso de los derivados de la planta de cannabis. Esto fue por una cuestión del interés que había de sancionar a nivel nacional una ley que regulara la cuestión. Eventualmente, en octubre de ese mismo año, la ANMAT, como ya se sabía de que no se iba a regular el autocultivo, no se iba a implementar, decidió restringir lo que era la importación de los derivados de la planta de cannabis para personas que solamente tuviesen epilepsia refractaria. Algo que luego también se implementó en la resolución del por entonces Ministerio de Salud, junto con una reglamentación en septiembre de 2017, cuando se limitó el acceso al programa nacional que creaba la propia ley 27350 solamente para personas que tuviesen epilepsia refractaria. Como es una ley nacional, en el marco de una cuestión en materia de salud, las provincias tienen esta potestad de adherir a la ley nacional. Lo hicieron casi todas las provincias, Chaco es una de ellas, incluso hubo provincias que regularon en la materia anterior a la ley 27350, algo muy importante porque también es una cuestión que vamos a tratar más adelante cuando hablemos de la posibilidad de las ordenanzas, cuál es la verdadera posibilidad de estas ordenanzas, y incluso hoy en día hay jurisdicciones que ni siquiera han adherido a la ley 27350, como puede ser Ciudad de Buenos Aires o Córdoba. En este sentido, creo que la gran crítica que se le hace a la ley nacional, a la 27350, fue este énfasis en la investigación médica y científica, es decir, que solamente nos limitamos a investigar. Si bien se contempla lo que es la producción local, la producción a través de laboratorios públicos y cultivos en el país, la verdad es que nada de eso sucedió, no hay producción local, apenas se ha conseguido un par de plantaciones o proyectos de plantaciones, y ni siquiera a través de lo que es la ley en sí, sino que más que nada por iniciativa propia de un montón de organizaciones que están trabajando en el país, que tienen esta posibilidad, bueno, con el INTA, con el CONICET, como por ejemplo en el sur, como sucede, como decía Jaime, en el sur hay gran cantidad de organizaciones que vienen trabajando de forma muy profunda en esta cuestión, y
y a través de convenios o de acuerdos con el INTA o el CONICET en esos lugares, han conseguido por lo menos contener un predio, y ha ido el Ministerio de Seguridad a aprobar o no las condiciones de seguridad. Esto es algo que también fue muy criticado en su momento, pero antes de eso, sí se preveía, por ejemplo, la importación y elaboración pública, como dije antes, algo que en realidad ya venía pasando, porque la importación era posible a través del régimen de usos compasivos que establece la misma MAT. La verdad que al haberse limitado con la reglamentación de septiembre, junto con este decreto del Ministerio de Salud, de lo que es el acceso a los derivados de la planta de cannabis, cualquier persona que llevara adelante el autocultivo seguía encontrándose en la ilegalidad. Y solamente iban a acceder de forma gratuita a la importación del aceite por medio del programa nacional aquellas personas que estuviesen inscritas, pero obviamente con la limitación de solamente tener que tener epilepsia refractaria, y cualquier otra persona que no pudiese estar inscrita en el programa debía costearse la importación, ya sea por medio de las obras sociales o por medio propio. Esto es uno de los grandes problemas que hubo en su momento. Las obras sociales nunca se querían hacer cargo de costear la importación de los derivados de la planta de cannabis, porque en principio algunos de los argumentos que sostenían era, como no está en el plan médico obligatorio, no se tienen que hacer cargo de ellos, no es un medicamento que se produce en el país, el cannabis no es una sustancia nociva, algunas de las cuestiones quizás un poco menos sostenibles, pero incluso hay fallos donde se ha sostenido por cámaras de apelaciones, cuando la persona que pedía la obra social que se le hiciera cargo de la obra social de la importación, el juez decía que no, apelaba el fallo, y la Cámara lo que decía, por ejemplo, era: no importa que no esté en el plan médico obligatorio, porque el plan médico obligatorio es una base, es un piso, no se puede ir de ese piso para abajo, sino siempre para arriba. Y el hecho de que sea un medicamento que no se produce en el país, no obsta que, o mejor aún, más es la impronta de que tengas que hacerte cargo de la importación, porque si no estás dejando a la persona en desamparo, porque no puede acceder de ninguna forma ante los medicamentos a base de cannabis, los importados y estandarizados, que en realidad tienen un costo muy alto. Respecto a lo del Ministerio de Salud, al Ministerio de Seguridad, en el 2018 se sancionó una resolución, que era la 258, que era la resolución del Ministerio de Seguridad que establecía que era el propio ministerio el que iba a aprobar o no las condiciones del lugar donde eventualmente se iban a establecer el cultivo. Esto fue criticado porque, si bien estamos hablando de una ley que hace al derecho a la salud de las personas, ¿por qué tanta insistencia del Ministerio de Seguridad? Las respuestas se pueden dar, obviamente, porque hay cuestiones incluso más profundas de ideología del Ministerio de Seguridad en ese momento, pero ¿por qué era el Ministerio de Seguridad que tenía que establecer las pautas de control del predio donde se iban a entablar los cultivos, y no el propio Ministerio de Salud, o incluso el Ministerio de Agro, eventualmente junto con el de Salud? ¿Por qué solamente seguridad? Esto también por una concepción de, bueno, seguridad era la que tenía esta cuestión de intentar controlar todo lo que tenga que ver con materia de drogas en un marco más amplio, obviamente, pero que no me voy a extender en ese punto por razones de tiempo. ¿Qué sucede? Bueno, cualquier persona, hasta incluso hoy en día, al no haberse reconocido que existen estas personas que cultivan cannabis, nosotros tenemos vigente la ley desde 1989, 23737, la ley de drogas, la ley de estupefacientes, que tiene uno de los artículos más importantes, porque hay que entender que en ese momento, y es una ley que no tiene cambios desde el 89, la idea era controlar, penar, perseguir e intentar englobar todas las acciones que realice una persona en relación a estupefacientes, drogas o sustancias que eran consideradas ilegales. En este sentido, y también por el contexto en el cual fue sancionada, es una de las leyes más duras que tenemos en relación a los delitos. Cualquier persona que realice las acciones
que estén en el artículo 14, por ejemplo, en el artículo 5, que son quizás los más conocidos y los que más competen a esta relación de las personas que cultivan cannabis, ya sea con fines terapéuticos o no terapéuticos, las acciones que son comprendidas están guarda de semillas, tener plantas o cultivo de plantas, fabricación o extracción a partir de derivados o materias primas, almacenamiento, transporte, entrega. Y estas son acciones que realiza cualquier persona que hoy en día viene cultivando cannabis con fines terapéuticos. Tener semillas tienen todas las personas que cultivan cannabis, o la mayoría, plantas las tienen. Fabrican, el término fabricar o extracción hace referencia a esta cuestión de, bueno, de tener una materia prima o una base y extraer de esa otro derivado de esa planta, que es lo que sucede cuando una persona hace aceite, por ejemplo, o una crema. Almacenamiento, esto se puede tratar o relacionar con lo que es el macerado, de lo que es el cannabis. Cualquier persona que hace aceite en algún momento tiene que dejarlo reposar, y no se reposa solamente un frasco por vez, sino que se van reposando diferentes frascos, quizás de diferentes cepas o variedades de la planta. Y bueno, y el transporte y la entrega son otras cuestiones que realiza cualquier persona que cultiva. Pero hay que tener en cuenta que esta ley tiene penas de 4 a 15 años de prisión, y en este artículo, el artículo 5, para cualquier persona que realice estas acciones. Es una ley muy dura, y por ejemplo, el artículo 14 tiene lo que se dicen 2 figuras o 2 delitos. Tenés el primer párrafo que habla sobre la tenencia simple, y el segundo párrafo que habla sobre la tenencia para consumo personal. El gran cuestionamiento es que muchas veces es la propia persona la que tiene que llegar a demostrar que lo que tenía de droga era para consumo personal, y si no puede, muchas veces cae o en lo que es la tenencia, porque se dice que es como un delito o una figura residual, es decir, muchas veces, si no pueden probarte ningún otro tipo de delito, te encuadran en lo que es la tenencia simple. Eso es una de las grandes críticas que se hace. Por ejemplo, la pena de la tenencia simple es de 1 a 6 años de prisión, mientras que consumo personal, tenencia para consumo personal, es de 1 mes a 2 años. Entonces, esta es una de las grandes problemáticas, porque estamos hablando de 1 a 6 años, de 1 mes a 2 años, o incluso de 4 a 15 años de prisión para una persona que solamente cultiva cannabis con fines terapéuticos, o quizás no terapéuticos, obviamente, respetando esta decisión de, bueno, quiero cultivar cannabis. Hay que tener en cuenta que incluso en las convenciones internacionales a las cuales adhirió en su momento Argentina, como por ejemplo la Convención Única de Estupefacientes del 61, la Convención de Sustancias Psicotrópicas del 71, o incluso la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito, o no estipulaban lo que era la prohibición de los usos terapéuticos, o incluso tenían esta excepción de poder realizar investigaciones sobre usos terapéuticos, se encontraban en estatus a fiscalización internacional o ilegales, para decirlo lo más simple posible. ¿Cuál es la cuestión? Y esto siempre yo lo remarco, no era necesario quizás la ley 2750 para comenzar a realizar investigaciones en la Argentina. Está bien, da un marco y ayuda a lo que es la investigación, pero al fin y al cabo, con estas convenciones a las cuales Argentina adhirió, se podría haber desarrollado las investigaciones. Creo que esto es muy importante porque también habla del contexto en el cual se sancionó la ley 23737, donde se enmarcó lo que es la ley vigente hoy y la persecución en materia de drogas a las personas que usan drogas, y creo que es muy importante remarcar que quizás la investigación médica y científica de diferentes sustancias podría haberse establecido en Argentina, pero fue una cuestión de voluntad política. En este sentido, la ley 23737, que es la ley de drogas, tiene algo que se dice bien jurídico tutelado. Esto es algo muy del derecho, de interpretación jurídica, pero ¿cuál es este bien jurídico? ¿Qué es lo que intenta proteger la ley de drogas? La salud pública. ¿Y por qué y cómo hace para proteger la salud pública? Bueno, establece lo que se dicen delitos de peligro indeterminado. ¿Qué es un delito de peligro indeterminado? No tiene que haber
un resultado específico para que una persona esté dañando la salud pública en el marco de la ley de drogas. Es decir, que si una persona tiene una planta de cannabis, por el mero hecho de tener la planta de cannabis, ya está afectando la salud pública. Creo que eso es una de las grandes críticas que se hace en relación al paradigma actual de, bueno, es necesario comenzar a debatir lo que es la regulación del cannabis con fines terapéuticos o no terapéuticos, y intentar marcar lo que son las políticas de drogas en la Argentina en materia de derechos humanos. Porque, como bien dijo Jaime al final, esto deriva en diferentes acciones por parte de los estados y por medio de las políticas criminales de persecución de personas que usan cannabis. Cuando en realidad el fin de la ley 23737 era desbaratar, por así decirlo, las organizaciones criminales que realizaban acciones con las drogas, es decir, a los narcotraficantes, como se le dice, pero hoy en día se ve y se nota, no solamente porque lo dicen los informes, incluso la Procuraduría de Narcocriminalidad, la Procunar, sacó un informe sobre la persecución de delitos en materia de drogas durante la pandemia, y dejó en claro de que bajaron un montón, creo que bajaron casi al 50% la cantidad de causas en referencia a materia de drogas, pero se observaba que gran cantidad, casi todas, de esas causas referían a persecución de usuarios. Entonces, se está destinando una incalculable cantidad de recursos del Estado solamente para perseguir usuarios. Y en esa parte, en ese marco, tenemos las personas que usan cannabis. Otra vez, ya sea con fines terapéuticos o no. Entonces, esto por eso lo decía esto al comienzo, cuando refería que lo bueno que tiene discutir lo que son los usos terapéuticos de la planta de cannabis, lleva a entender de que detrás de cada persona que consume cannabis, ya sea con fines terapéuticos o no, hay derechos que son vulnerados. Y creo que esto es lo más importante, intentar establecer políticas públicas, y políticas públicas en salud, y políticas públicas en materia de drogas, que sean respetuosas de estos derechos. Creo que eso es una de las cuestiones más importantes hoy en día, y creo que el romper con este paradigma, hablando de los usos medicinales terapéuticos de la planta de cannabis, ayuda a esta cuestión. Para recordar, y para no aburrir con esta cuestión más de jurisprudencia, nosotros tenemos dos grandes fallos. Tenemos el fallo Basterrica y el fallo Arriola de la Corte Suprema, y incluso el fallo Arriola lo dictó la Corte en el 2009, y la ley, que es del 89, pareció no haberse afectado por ese fallo. La ley de drogas hoy en día no tuvo ningún tipo de cambio, a pesar del 2009 haber tenido el fallo Arriola de la Corte Suprema, donde en un análisis, y esto es muy simplista, del artículo 19 de la Corte de la Constitución Nacional, quizás uno de los artículos más lindos que tenemos en nuestra Constitución, establece esta cuestión de: hay un ámbito de privacidad, de intimidad de las personas, donde el Estado no se puede meter si no se afecta, por ejemplo, a otras personas, a terceros. Y creo que esto es muy importante, porque esto también se relaciona, que lo voy a mencionar luego, con el ámbito de autodeterminación, de libertad que tiene cada persona para poder decidir su propio proyecto de vida. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Porque nosotros sabemos, desde el derecho a la salud es un derecho humano, es uno de los tantos derechos humanos que tenemos, y por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entiende, y que es uno de los pactos que más trata sobre lo que es el derecho a la salud, entiende esta cuestión de el derecho a la salud no es solamente no tener enfermedades, y esto es muy importante. Uno no goza de salud solamente porque no está enfermo. El derecho a la salud es mucho más amplio. Es tipo un ámbito de integración física, mental, psicológica y social, donde puede estar bien y sentirse bien, y no solamente es no tener enfermedades. Esto es lo más importante, porque es mucho más amplio e integral, que también patea lo que era la concepción quizás más tradicional de lo que era la salud. De esta forma, nosotros, por ejemplo, tenemos en la Argentina la sanción de la ley 26.529, que es la ley del paciente. La ley del paciente, entre otras cuestiones, marca puntos que se tiene que respetar para cada paciente, como puede ser, bueno, el trato digno y respetuoso, la confidencialidad de los datos, la información que siempre se tiene que dar al paciente. Ahí entra, por ejemplo, lo que es el consentimiento informado,
y entre otros derechos que tiene el paciente es al respetar su voluntad. Cada paciente tiene un ámbito de autonomía donde se tiene que respetar la voluntad que tenga, y el paciente puede aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos si así lo quisiera. Esto es muy importante porque incluso la Corte Suprema, en uno de los fallos más importantes en esta materia, que se llama Albarracín y Nieves, del 2012, analizó esta cuestión e incluso agrega algunos fundamentos muy ricos, porque establece que un paciente puede rechazar o aceptar cualquier procedimiento médico o biológico, aun cuando parezcan irracionales sus decisiones. Pero ¿por qué es una decisión del paciente? Porque hay un ámbito de autodeterminación, un ámbito de libertad para consigo mismo, donde es el propio paciente donde puede decidir qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, qué es lo que le hace bien o qué no es lo que le hace bien. Y en este sentido yo siempre remarco esta cuestión porque los usos medicinales de la planta cannabis, a la luz o al análisis de muchas personas, puede resultar hasta irracional. Y esto lo digo de forma irónica, ¿cómo una persona va a encontrar alivio en la planta de cannabis cuando es una droga? Y esas son concepciones muy viejas quizás, que no se hacen eco de muchos avances de investigación o médicos hoy en día, y creo que también se tienen que relacionar estas cuestiones. Hoy una persona que intenta mejorar su calidad de vida, mejorar su salud, mejorar su vida en sí, en general, y no solamente su salud personal, sino su salud en el ámbito social, porque cuando una persona tiene una enfermedad quizás rara o degenerativa, que incluso no solamente se afecta a sí misma o se encuentra afectada, sino que afecta a todo su ámbito social, a su familia, a sus amigos, y creo que cuando... Marcos, se te cortó. Si quieres apagar la cámara, debe ser tu señal. Se le cortó, me parece. Sí. Sí. A ver si le escribimos por privado, si le escribimos en el chat. Ah, ahí se desconectó. ¿Querés preguntarle, Jaime? Y si no, contestamos las preguntas que estaban ahí, si querés, Tere. Bueno. Marcos, ¿cómo andás? Ahí está. Bueno, esperemos un minuto y si no, Juan toma la palabra para hacer las preguntas a Jaime. Perfecto. Ahí me dijo que se vuelve a conectar, si quieren, hasta que regrese, podemos avanzar con eso, como quieran. Buenísimo. Muchísimas gracias, Jaime. Juan, no sé si querés tomar las preguntas. Sí, gracias, Diana. Hay un par de preguntas, Jaime. Una pregunta de Tania es, ¿por qué crees que debería cambiar en la enseñanza universitaria la metodología de enseñanza, inclusive el contenido de los programas, incluir quizás por ahí todo lo que tenga que ver con el sistema endocannabinoide, y cuáles son los argumentos por ahí más utilizados por los médicos que se niegan hoy por hoy a indicar tratamientos con cannabis? Bueno, agradezco la pregunta porque fue un tema que me quedó pendiente en la exposición, digamos, como que no llegaba a hablar de todo, pero claramente, y es un trabajo fuerte que venimos haciendo desde PROCANT, es bogar por la inclusión del sistema endocannabinoide en la currícula de las universidades médicas, digamos. Cuando estamos hablando del sistema endocannabinoide y de su ausencia, sería como tratar de enseñar medicina sin hablar del sistema muscarínico, por ejemplo, o porque se relaciona a la manita muscaria, o no hablar del sistema dopaminérgico, como obviarlo por completo, y aún más, porque estos sistemas que menciono son sistemas específicos, el sistema serotoninérgico también, pero el sistema endocannabinoide es un sistema que atraviesa transversalmente todos los otros sistemas. Es un sistema de regulación, como expuse antes,
que está involucrado en la regulación celular de casi todas las células del organismo. Entonces, que los médicos y médicas hoy por hoy nos formemos sin el conocimiento de esto, deja un bache de oscuridad en la capacidad que podemos llegar a tener de entender el origen, el curso, el tratamiento y el pronóstico de múltiples trastornos. ¿Sí? Entonces yo creo que la medicina del siglo XXI se va a ver total. Ahí regresó Marcos, termino con esta pregunta y le damos pie. La medicina del siglo XXI se va a ver totalmente afectada por la intervención del sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide hoy ya es tenido en cuenta como uno de los marcadores en el desarrollo de la enfermedad, cómo evoluciona ese sistema. Entonces yo creo que hay que preparar a los médicos para la medicina actual y la medicina que viene. No podemos seguir enseñando una medicina de 1960, en donde, a ver, yo cursé la universidad, yo hice medicina en la Universidad de Buenos Aires, cursé medicina interna en el 2009, y el sistema endocannabinoide se conoce desde el año 90, desde el año 91, y el recuerdo que yo tengo de esto es que a mí me explicaron marihuana en la clase de toxicología, y ya la verdad que yo tuve con Marcos Damín, que es digamos, uno de los consultores en toxicología referentes en el país, es el director del servicio de toxicología del Hospital Fernández, él fue mi docente, y él ya tenía una visión bastante progresista con respecto a lo que era el consumo de marihuana, digamos, como que la presentaba como una droga blanda, y se hablaba del receptor CB1 como el blanco del THC para producir estos efectos, pero en ningún momento se habló sobre el potencial terapéutico que podía llegar a tener. En ningún momento, todo el tiempo era como un uso que puede ser inocuo o que puede tener una toxicidad a largo plazo. Yo cuando vienen personas a mi consultorio y que vienen enojadas, porque me dicen, no, porque mi médica me dijo que lo deje y me sentí peor, y esto, y bueno, yo lo que le digo es, mira, vos tenés que entender que nosotros nos formaron de una manera, ¿sí? A nosotros nos enseñaron que esto generaba un problema, no una solución. Entonces lleva un tiempo, así como lleva un tiempo el cambio social, lleva un tiempo el cambio de las currículas, lleva un tiempo el cambio del seteo de la información en las universidades. Espero que esto suceda pronto. Sí, ya hay universidades, la verdad que ya hay universidades en Argentina que lo están incluyendo de una u otra manera en la currícula, pero claramente tenemos que formar profesionales que estén al día con los conocimientos que se saben. Yo hoy hice un repaso extenso sobre los conocimientos, y esto todo fue en parte por cursos que me han anotado y en parte por un autodidacta de buscar información y leer. Bueno, eso no puede ser así. Esta información tiene que estar incluida desde la formación. Y yo creo que eso va a cambiar realmente la aplicación de esto en la población argentina. Claro, creo que es lo que por ahí se apunta, porque hoy hablabas de la importancia del acompañamiento médico tanto en la parte medicinal como terapéutica cuando se habla del uso de cannabis. Y si ya es difícil hoy por hoy acceder al aceite u otros derivados de la planta para poder tratarse, es aún más difícil encontrar médicos que estén capacitados y que inclusive hasta se animen a indicarlo. Porque el temor es muy grande. El temor es muy grande. Hay una frase de Morgan Freeman que a mí me gusta citar, no estoy de acuerdo, voy a hacer mi corrección. Él tiene una frase que es que lo peor que le puede pasar a una persona que consume marihuana es que se la encuentre la policía. La verdad es que a mí me parece que es una frase que tiene como mucho punch. La verdad yo no estoy totalmente de acuerdo, porque creo que hay usos y usos, hay abusos, hay, digamos, como decía, cepas altas THC que pueden ser más peligrosas, es distinto, pero a la mayoría de las personas es eso lo más peligroso. Y entonces, como dije antes, el investigador no puede estudiar sin miedo de correr con un riesgo legal. El médico no puede indicar sin el riesgo de correr con un impedimento legal. Hoy por hoy, que esto también es una rareza, aquellas personas que sufren epilepsia, que no responden a los fármacos tradicionales,
están como en una situación privilegiada, son como unos pacientes VIPs, que son los únicos que pueden recibir una indicación médica. Todo el resto para fuera del consultorio. Bueno, si se avanza con una legislación, se avanza con una formación, eso va a habilitar que los médicos estemos formados en saber qué es mucho, qué es poco, estemos formados en cómo reconocer cuándo sí, cuándo no, y eso va a volver esto un problema de salud y que deje de ser un problema de seguridad. Es eso lo principal. Tiene que dejar de ser un problema que el principal efector es el Ministerio de Seguridad, y acá tiene que estar el Ministerio de Salud a la cabeza, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo Productivo, todos los otros que vengan después. Pero esto es un tema de salud y tiene que ser encarado desde ese lado. Perfecto, gracias Jaime. Si te parece, volvemos con Marco y después seguimos con las preguntas. Dale, ¿se me escucha bien ahí? Sí, sí, bárbaro. Genial. Bueno, más que nada no quería extenderme mucho más de lo que ya estaba hablando, sí referirme específicamente a lo que es la sanción o la posible sanción, esperemos, de la ordenanza, y en este sentido reconozco esta cuestión que tienen los municipios de poder impulsar un debate que no se está dando en otros niveles del Estado, incluso en las provincias. Y siempre me interesa dejar en claro que incluso, aunque parezca muy descabellado para muchas personas, los municipios, así como también las provincias, tienen esta cuestión de la autonomía, hay autonomía provincial, hay autonomía municipal, y tienen esta potestad de poder sancionar este tipo de legislaciones, ya sea ordenanzas a nivel municipal o leyes a nivel provincial, y más aún en un tema del derecho a la salud, y cuando es necesaria una respuesta efectiva y rápida, como dije al principio, más cuando estamos hablando de personas que ya vienen realizando el autocultivo y de verdad hay que dar una respuesta para que no suceda lo que sucede hoy en día cuando son perseguidas, criminalizadas, detenidas, allanadas, incluso condenadas. Pude leer la ordenanza, el proyecto de ordenanza, y la verdad que me parece muy bien, está muy completo. Sí, a modo de aclaraciones me gustaría más que nada algunos agregados que son mejoras. Yo creo que incluso teniendo en cuenta, yo soy muy pragmático en estas cuestiones y todavía falta como para que incluso a nivel nacional podamos discutir de forma seria esto, no porque por falta de iniciativa, sino porque muchas veces son más las trabas y los mitos que se mantienen hoy en día en las discusiones de este tipo que otro tipo de avances, argumentos muy sólidos que se pueden dar. No me parecería mal quizás, no solamente, como bien dice Jaime, capacitar a los profesionales de salud, sino quizás, ¿por qué no?, a las fuerzas de seguridad y a la administración de justicia que actúe de forma local, aunque sea de forma local, yo siempre lo aclaro. Yo no pretendo que desde una ordenanza se intente capacitar a las fuerzas de toda la provincia, pero incluso, como estamos en un trabajo que entiendo que es así, el tema de las ordenanzas, de concientización incluso, no solamente de la población que usa cannabis, sino de la que no usa cannabis, me parecería bien también acompañar este proceso con esta capacitación a las fuerzas de seguridad, que incluso también son las que se ven afectadas directamente, porque una persona que incluso está en el registro de cultivadores o de personas que cultiven, claramente tiene un reconocimiento de que lo que está haciendo tiene esta justificación, y esto trayéndolo o relacionándolo con el artículo 5 de la Ley de Drogas. El artículo 5 de la Ley de Drogas establece las penas de 4 a 15 años de prisión para las personas que realicen las acciones que les dije, bajo dos condiciones, podríamos decir, que es destino ilegítimo y sin autorización. Claramente una persona que hoy en día cultiva cannabis para poder mejorar su calidad de vida no está haciendo un destino ilegítimo, es totalmente legítimo, y creo que la cuestión de la autorización, muchas veces, hasta el día de hoy, hemos conocido casos de personas que han conseguido amparos en la justicia que les han dado la resolución de poder cultivar cannabis. Y esa es una de las formas de autorizar, la autorización judicial. Pero creo que la otra autorización, o el otro medio de autorización, es la autorización administrativa, como en este caso, como es el que se puede establecer desde una ordenanza. Y creo que eso es lo más importante, porque es avanzar en la discusión.
no dejar que las personas tengan que acceder ante un juez cuando muchas veces ya es muy tarde, sino poder brindar y esto también tomando las palabras de Jaime, de forma preventiva. Establecer una ordenanza que comience a prevenir que las personas sean perseguidas por la ley penal, incluso cuando están tratando de mejorar su calidad de vida. Y luego, lo que decían al comienzo, quizás, y esto de entendiendo el derecho a la salud de forma más amplia, no quedarse solamente en patologías y enfermedades, sino incluso poder entender de que hay personas que se van a intentar registrar en este registro, inscribir en este registro, que tienen solamente síntomas o dolencias, y no por eso, e incluso con acompañamiento médico, y no por eso no deberían poder inscribirse. Creo que esto es muy importante porque hace esta cuestión del derecho a la salud un derecho amplio, y también hace esta cuestión de no es necesario que sea una enfermedad muy rara o una patología muy rara para que una persona pueda tener este acompañamiento, no solamente del médico, que seguramente ya lo tienen, sino también desde el Estado, para por lo menos tener una garantía de que, bueno, tengo un reconocimiento de que estoy en este registro porque tengo una enfermedad y cultivo cannabis para poder mejorar mi calidad de vida. Y en esta cuestión, como estamos hablando del registro, creo que también entender de que muchas personas se van a intentar inscribir y no son ellas mismas las que cultivan. Creo que por eso también el registro se llama de cultivadores, porque en general muchas veces muchos pacientes se sostienen con los cultivos de los cultivadores solidarios que vienen cultivando y realizan aceite, por ejemplo, o incluso un familiar como el caso de María Eugenia Sar en Viedma, que allá se logró la sanción de la ordenanza junto con San Antonio Este, donde es una abuela que cultiva para su nieto. Así que, nada, estas cuestiones me parecen importantes tenerlas en cuenta, siempre y muchas veces también con esta cuestión del médico acompañante, que yo siempre digo que el tema de analizar los usos terapéuticos de la planta de cannabis también pelea con este concepto de médico tratante, que es el médico que imparte órdenes que tiene que hacer valer el paciente, sino un médico acompañante. Creo que es importante también tener humildad en este camino de lo que son los usos medicinales de la planta de cannabis, y no todos sabemos todos, y muchas veces son los pacientes que van transitando este camino con el médico de igual a igual, y tratando de que mejore la persona en su totalidad, su salud, integralidad también, y creo que es muy importante que las personas reconozcan y tengan este reconocimiento por parte del Estado ahí en Resistencia. Nada más. Perfecto, gracias Marcos. Sí, la verdad es que hoy por hoy el proyecto se encuentra tratándose en la Comisión de Salud del municipio de acá de Resistencia, y ya estuvimos trabajando en algunas modificaciones. De hecho, una de ellas es sobre las capacitaciones que incluiría a los trabajadores del sistema de salud pública, a las fuerzas de seguridad y del sistema judicial. Así que eso está contemplado y esperemos que pueda tratarse esta semana. Quedaron algunas preguntas pendientes para Jaime, algunas para vos, por ahí respecto al marco legal, tanto para el uso médico veterinario o el desarrollo industrial de cáñamo, y así como por ahí Jaime nos dejó un mail para poder contactarlo, y ahí vamos a derivar estas preguntas. Te pido si nos podés facilitar algún contacto para que podamos enviarte de allí estas cuestiones. Sí, Bueno, era para Marcos, claro, yo decía hay que preguntarle a Marcos lo del marco legal. Si quieren lo escribo en el chat y lo dejo, no tengo ningún problema. Ahora lo escribo en mi mail. Bárbaro, gracias. Tere, te dejo para ir haciendo el cierre por la hora y luego seguimos con las preguntas por el chat. Sí, Jaime. Me gustaría reforzar esto que dijo Marcos sobre no cerrarse a determinadas patologías, porque, a ver, algo que uno que está en este tema viene viendo es que el desarrollo del cannabis terapéutico se mueve a tiempos digitales, ¿sí? Lo que sucedió hace, no sé, cuando hablamos de algo del 2013, es la prehistoria, ¿sí? O sea, es como tener un celular del 2013, los estudios que hay publicados del 2013. ¿Por qué? Porque
es tanta la tecnología actual del mundo y es tanto el atraso que hay en este tema, que van surgiendo estudios, y uno no, o sea, es muy difícil, hay que estar todo el día leyendo para mantenerse actualizado en este tema. Entonces, si la legislación, por ejemplo, yo estuve viendo otras legislaciones que son, por ejemplo, las legislaciones de Mendoza y demás, que hacen mención especial a ciertos síndromes, como por ejemplo la esquizofrenia y demás, como para darle especial ímpetu en ese sentido. No me parece mal que se refuerce en ese sentido como para transmitir una idea, pero no cierren a un marco de patologías, porque a menos de que estén dispuestos a revisar mensualmente la legislación e ir actualizándola con los conocimientos que vayan surgiendo, realmente va a ser algo que si lo sacan hoy, para lo que se sabe hoy que hay publicado, en 6 meses va a estar desactualizado y va a dejar a otro grupo de personas por fuera de poder acceder al derecho a la salud. Entonces me parece importante eso, de no circunscribirse a determinadas patologías o síntomas, sino al criterio profesional, que digamos es algo que cómo funciona la medicina a nivel legislativo en general. No existe, al menos a que yo conozca, otro medicamento que los legisladores hayan dicho, esto se puede usar para esto, que eso, por ejemplo, no sé, como la risperidona solo se puede usar para esto, no se puede usar para el resto de las cosas. Bueno, no, eso es a criterio profesional y según la terapéutica y según la profesión y la especialidad de cada uno. Bueno, que se deje abierto ese mismo marco, ¿sí? Para que sea la ANMAT la que diga cuáles son los usos terapéuticos aprobados y por fuera de esos usos aprobados, como sucede con todos los fármacos, quedará a criterio del profesional o la profesional según el grado de evidencia y evaluando riesgo-beneficio si vale la pena o no. Bueno, sí, muchas gracias por las sugerencias. Vamos a seguir en contacto con cada uno de ustedes. Agradecer profundamente a la Facultad de Medicina, a su decano que nos estuvo acompañando, nos está acompañando, a Diana Cabral por haberse sumado a este conversatorio y fundamentalmente por haber sugerido que Jaime y que Marcos participen como para tener otras opiniones más respecto a la posible ordenanza que ojalá pronto podamos tener aquí en la ciudad de Resistencia. A todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Quedan abiertas todas nuestras redes para comunicarnos, para que nosotros podamos llevar las consultas tanto a Jaime como a Marcos, y sin lugar a dudas los vamos a estar contactando pronto para seguir puliendo este proyecto que tenemos y con más razón para contarles cuando esté aprobado. A todos, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Tere. Buenas noches y muchas gracias a los disertantes.